Bueno, son las 5:30, Mauricio. Listos. La audiencia debe estar llegando. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Yo soy Mauricio Reina, también nos acompaña Mauricio Cárdenas y solemos hacer estas conversaciones por ahí una vez al mes, por ahí una vez al mes más o menos, dependiendo de cómo nos dé el tema y la coincidencia de horarios. Hola Mauricio, ¿cómo anda usted? Muy bien, Mauricio. Bueno, viendo este país que en vez de calmarse parece que se estuviera convulsionando más, surgen más y más noticias, temas preocupantes. No ha sido una semana fácil. Me da mucho gusto verlo, darle la bienvenida a las personas que van llegando a esta charla. Ya van entrando, van saludando, el señor Lastra, el señor Rivas. Muchas gracias por acompañarnos. De manera que, bueno, vamos a estar una hora conversando y yo creo que hoy va a ser importante e interesante porque realmente hay muchos temas sobre la agenda. Creo que no lo vamos a lograr cubrir todos, ¿no? Sí, queremos hablar un poco de la situación, obviamente, que estalló esta semana, que tiene antecedentes, es decir, no es que esta semana se haya generado una crisis en la institución de la policía, tanto una crisis de abusos como una crisis de control interno, es un problema que viene de tiempo atrás. Tampoco es la primera vez que sucede que haya manifestaciones, protestas que derivan en casos de vandalismo y casi que bordeando la anarquía. Este es un nuevo estallido de este problema que viene ya incubándose de tiempo atrás. Vamos a hablar un poco de eso, vamos a ver si nos da tiempo de hablar de la elección del nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, un tema en el que la posición colombiana ha sido relativamente polémica, vamos a analizarla. Vamos a hablar también de las vacunas, que era el tema fundamental en nuestra última charla y ha sido el tema fundamental de la agenda nacional hasta hace poco, pero que ha ido derivando hacia un segundo plano de la agenda. Vamos a hablar de cosas que hemos hecho juntos, Mauricio, fuera de ser amigos desde que tenemos 10 años, compartir, nunca compartimos pupitre porque él era C de Cárdenas, primera fila contra la ventana, yo era R de Reina, penúltima fila para el otro lado, pero estábamos en el mismo curso desde quinto de primaria. Fuera de eso, también hemos coincidido en estudiar economía juntos en los Andes, hemos coincidido en Fedesarrollo, que está cumpliendo 50 años este año, vamos a hablar un poco de eso. Y vamos a ver si nos da tiempo, Mauricio, de llegar a cosas más gratas y amables, que es con lo que uno alimenta el espíritu en estos tiempos complicados, libros, discos, cine. Entonces, pues sin mucho más preámbulo, hay, Arranquemos, sí. Y sí, dejemos el hay tiempito al una, final para el cine y para los libros porque es sábado, final de la tarde, todos también estamos seguramente con interés en ver otras dimensiones. Estamos rodeados de problemas, esa es la realidad. Problemas muy complejos que tienen a muchas personas, a muchas familias en una situación muy difícil en nuestro país, pero tenemos que rodear también esa complejidad de elementos que nos den otros ángulos, otras oportunidades, y por eso reservemos un tiempo al final para hablar de cine, de libros, de cosas interesantes que hayamos visto, de conferencias que nos hayan llamado la atención, no sé, cosas que podamos recomendar y que sean útiles también para todos ustedes. Pero entonces, si quiere, comencemos porque es inevitable arrancar con el tema de la protesta social. Es decir, este ha sido el tema de la semana, una mezcla de elementos y de aspectos, digamos, que yo creo que todavía estamos digiriéndolos y todavía estamos entendiéndolos, procesándolos, pero me gustaría que comencemos, ¿por qué no? Usted nos da su perspectiva, bueno, usted ha estado en el día a día siguiendo esto desde el noticiero, haciendo comentarios. ¿Cuál es su lectura de esta situación hoy, a sábado 5:30 de la tarde? pues, Mauricio, aquí hay dos grandes temas, creo yo. Un tema es el que tiene que ver con la institución de la policía, los excesos y abusos de la policía. Todo esto, pues ya a estas alturas casi que sobra decirlo, arrancó con una situación abusiva que se presentó en la madrugada del día miércoles, en que un par de policías sometieron a una persona que estaba violando, por una parte, la restricción de tomar licor a esa hora, pero por otra parte haciendo escándalo en la calle, señor Javier Ordóñez, y eso derivó de manera
increíble en la muerte del señor Javier Ordóñez, después de haber pasado por un maltrato en la calle, yendo después a un CAI y posteriormente a la clínica. Y a partir de allí se da una situación de protestas, miércoles, jueves, viernes, en las que se observa excesos una vez más de la policía, por supuesto no toda, pero la policía disparando, y no disparando al aire ni al piso, disparándoles directamente a manifestantes, con un saldo en el momento en que estamos emitiendo de 14 víctimas mortales. Y aparte de eso, paralelamente, como cualquier manifestación que se haya presentado en los últimos ya años en el país, pero sobre todo en Bogotá, con un saldo de actos anárquicos, de vandalismo, de levantamiento, buses de Transmilenio incendiados, estaciones de Transmilenio incendiadas, CAIs, los CAIs vandalizados e incendiados, los policías de los CAIs pidiendo, como sucedió en Chapinero Alto, pidiendo ayuda a los vecinos para evitar que los fueran a quemar el jueves por la noche. Y en medio de todo eso, la perplejidad de la población acerca de quién controla a la policía, quién controla a los vándalos, si el control de unos y otros tiene que derivar necesariamente en estos actos de estallido social y estallido de violencia, y los líderes políticos así. Entonces, en ese contexto, Mauricio, yo creo que hay una dimensión, antes de que hablemos de los líderes políticos, las reacciones, etcétera, hay una dimensión que, a mi juicio, está permeando todo este problema y que no ha sido muy analizada. Nosotros tenemos en este momento una situación muy complicada desde el punto de vista de la juventud. Antes de que tuviéramos la pandemia, ya el desempleo juvenil era bastante alto. Después de la pandemia, el último dato de desempleo juvenil en Colombia es de 29,5%. Para un promedio nacional de 20,5%, 29,5% entre los jóvenes. Y aparte de eso, la pandemia nos va a generar un aumento de pobres de más de 5 millones de pobres en Colombia, para redondear en más o menos 19 millones de pobres. Nada de eso justifica quemar CAIs, quemar buses, quemar estaciones de Transmilenio. Pero creo que la dimensión económica es indiscutible por allí es fundamental para entender qué está pasando. ¿Usted qué opina de eso? Es indiscutible. Hay un trasfondo económico. Y yo empezaría diciendo que la policía tiene que entender el contexto dentro del que opera. Los protocolos de la policía deben estar siempre en permanente evaluación y ajuste a las circunstancias, al entorno. Entonces, pues en este momento, con una situación económica tan difícil, porque usted lo acaba de decir, la pobreza en Colombia va a subir en 5 millones. Ya subió, no es que va a subir, ya subió. 5 millones de personas entraron en la pobreza. Pasamos del 27% de la población antes de la pandemia al 38% de la población hoy en día, a pesar de los esfuerzos del gobierno con todos los subsidios, con ingreso solidario, con el refuerzo de familias en acción, la pobreza subió al 38%. El desempleo juvenil, el problema de los jóvenes que no estudian ni trabajan, los llamados ninis. Entonces, hay una situación muy vulnerable, muy difícil, donde muchas personas están pasando grandes dificultades, o sea, dificultades asociadas a no tener el ingreso, eso es lo que quiere decir estar en condición de pobreza, no tener el ingreso suficiente para lo mínimo, para lo básico. Entonces, en esos momentos es que la policía tiene que ser muchísimo más cuidadosa y tiene que tener unos protocolos entendiendo que cualquier cosa puede despertar una reacción tan fuerte. Y desafortunadamente ocurrió eso, que es inaceptable. Y yo pienso que el primer elemento es la policía en estas circunstancias debe reconocer que sí, debe mantener el orden, pero ante todo debe mantener la calma y debe actuar con mucho tacto, con mucha prudencia, no con esos excesos y esos abusos que se vieron, porque eso lo que hace es despertar la ira de las personas que se sienten, digamos, vulneradas y se sienten amenazadas. Entonces, el trasfondo económico es esencial. Y lo más importante, esto se va a demorar un buen tiempo. Más adelante vamos a hablar de la pandemia, vamos a hablar
del tema de la vacuna, etcétera. Entonces, nosotros vamos a vivir una situación económica muy frágil durante mucho tiempo y el manejo de esta circunstancia va a requerir una visión distinta de la policía, una policía distinta, una policía que entienda que el entorno y el contexto donde va a tener que operar es un contexto donde no se pueden cometer excesos, no se pueden cometer errores. Hay una dimensión de todo esto que no tiene solamente que ver con si la policía se excede, no se excede, si entiende a quien está enfrentando o no, sino directamente de abusos de la fuerza por parte de la policía. No de toda la policía en general tiene un comportamiento idóneo, pero tampoco son casos excepcionales, tampoco son 3 manzanas podridas o estos dos policías que tenían una pelea casada con el señor Ordóñez. No, es una cosa que se ha ido presentando una y otra vez. Las cifras que daba la alcaldesa el día de ayer, tarde, después de reunirse con el presidente y de reunirse con el procurador, hablan de 72 personas heridas con armas de fuego. Es posible que la policía no haya sido la única que haya disparado, pero igualmente la alcaldesa le presentó al presidente y al procurador 1 hora y media de videos mostrando los excesos de la policía, en los cuales muchos de esos episodios tenían que ver con disparar armas de fuego contra la población. Y ahí me surgen a mí 2 preocupaciones, Mauricio, sobre la policía. La primera de ellas tiene que ver con algo coyuntural, digamos que coyuntural es que se viene cocinando de los últimos meses, un desorden en las autoridades de la policía. Ustedes recordarán que a final del año pasado sucedió una cosa, un exabrupto. El director de la policía, el general Atortúa, al ver que el inspector de la policía, que está dentro de la policía, primer problema, el general Salamanca, lo estaba investigando por una cosa de unas casas fiscales construidas en el Tolima, lo mandó de vacaciones 400 días. Es decir, usted me está investigando a mí, lo mando de vacaciones 400 días. Se enteró la opinión pública, trascendió a la opinión pública y se revirtió esa orden. Y ahí se quedaron el general Salamanca y el general Tortuga conviviendo en medio de esa tensión. Pero eso muestra, evidentemente, que allí adentro hay un problema de control que no ha sido adecuadamente tramitado. Punto número 1. Y el punto número 2 que me preocupa es que constitucionalmente la alcaldesa de Bogotá es la jefe de la policía de Bogotá, el de Cali de la de Cali, el de Medellín de la de Medellín. Y la policía de Bogotá no le responde a la alcaldesa de Bogotá. Y en gran medida eso es lo que genera que la alcaldesa sea la primera en salir a dar las cifras, a decir, vea lo que ha pasado con la policía, le exijo al presidente que que identifiquen a los policías que terminaron disparando, etcétera, etcétera. Si la policía no le responde a la alcaldesa, a la policía de Bogotá, yo me pregunto a quién le responde y quién dio la instrucción de disparar. No a 1 ni a 2, 72 personas heridas por arma de bala, por arma de fuego. Es posible que, no todas, es posible que la mitad sean producto de actos de la policía, pero basta con que fueran 10 o 15. Eso no es un caso aislado. Pero fuera de eso viene algo de lo que has hablado mucho, es la necesidad de reformar la policía, Mauricio, sobre todo teniendo presente que la policía hay que sacarla de la jurisdicción de la justicia penal militar y pasarla a la jurisdicción ordinaria. La policía es un cuerpo civil esencialmente. Incluso podría salir del Ministerio de Defensa e ir al Ministerio del Interior. Pero sobre todo que el control se haga desde afuera, no desde adentro, y que la jurisdicción que se encargue de investigar los potenciales delitos sea la jurisdicción ordinaria y no la justicia penal militar. Digamos que el tema da para muchas horas y nos podríamos dedicar toda esta sesión a hablar de esto. Yo quisiera añadir solo 2 o 3 puntos. El primero, se han cometido errores desde muchos ángulos distintos. Ya comentamos el de la policía, los excesos, es decir, algo que es inaceptable, que fue lo que incitó y provocó. Pero también ha habido errores porque, usted lo dijo, la alcaldesa pues tiene ese mandato constitucional. Ha sido difícil para los alcaldes de Bogotá, ha sido una queja constante, la falta de control sobre la policía. Nadie sabe quién realmente controla a la policía. Entonces yo creo que ahí hay que hacer una primera reflexión. Naturalmente, la policía metropolitana la debe orientar la alcaldesa, en este caso. Y creo que para la ciudadanía es mejor que los alcaldes o la alcaldesa tengan ese liderazgo
para tener al mismo tiempo la capacidad de cambiar las cosas dentro de la policía y la capacidad de decir a la policía qué hacer y qué no hacer. En estas condiciones deben seguir unos protocolos muy estrictos, distintos de los de otras épocas. Porque lo que estamos viendo es a la alcaldesa más bien ponerse en la posición de alguien que critica desde afuera. Y esa no es la función de la alcaldesa. La alcaldesa está adentro. Es la persona que tiene que, al final del día, en la última instancia, tomar decisiones. Entonces, esa función de salirse para criticar desde afuera me parece que no corresponde. En general, diría que hay un tema de las competencias. No está claro quién manda y quién responde. Y otro elemento es si la policía debe estar adscrita o no al Ministerio de Defensa. Este es un debate de muchos años. Desde hace muchos años oigo esta discusión. En muchos países depende del Ministerio del Interior o del equivalente del Ministerio del Interior. Yo creo que hay que separar muy claramente lo que son las funciones de la policía de lo que es la tarea militar, la tarea, digamos, del sector defensa. Entonces, yo creo que este es un debate que seguramente se va a abrir ahora. Pero en la coyuntura, lo que necesitamos es volver a una calma, porque lo que tenemos que concentrarnos es en manejar la pandemia, la reactivación, salir lo mejor, no agravar las cosas. Esta semana fue una semana en la que todo se agravó. Mauricio, antes de abandonar este tema, yo le quiero proponer que hagamos un recorrido rápido por las reacciones de los líderes políticos. Nosotros estamos en un problema muy complicado porque las dos semillas que han dado lugar a esta crisis de esta semana no son nuevas, ya lo hemos dicho, y van a durar, como usted lo dijo, durante un buen tiempo. Deterioro social durante un buen rato, inconformidad social durante un buen rato, los ninis sufriendo durante un buen rato, y son los jóvenes, son el futuro de este país. Y por otra parte, la crisis del control de la policía, ya huelga seguir abundando en el tema, también por un buen rato. Entonces la sociedad, personas como usted y yo, esperamos que el sistema político y los líderes políticos resuelvan esto. Bueno, pasó el miércoles, pasó el jueves, pasó el viernes, pero que llegue la normalidad, y para que llegue la normalidad se requiere que haya transformaciones que ayuden a canalizar o a manejar esos dos problemas. Y lo que más me preocupa a mí es que los principales líderes políticos no parecen dar pie con bola, parecen estar asumiendo este problema como si fuera coyuntural y no estructural, y parecen estar botando la pelota para otro lado, y lo que es peor, tratando de capitalizarla desde el punto de vista político. Yo le quisiera proponer sí, si quiere, lo interrumpo ahí. Claro. La ciudadanía está perpleja, porque lo que ve la ciudadanía es un peloteo, el juego de ping-pong, tirándose la pelota de un lado para otro, acusándose mutuamente. La ciudadanía lo que necesita es un liderazgo efectivo, necesita soluciones. Entonces, lo primero que yo diría es, no más peloteo, no más acusaciones de un lado para otro, que esto fue culpa de esta, que fue culpa... No. Lo que se necesita es ponerle a esto orden y dar una salida, dar una solución. 2, el líder debe sintonizarse con las emociones, con los sentimientos. La ciudadanía estaba indignada por las muertes, por todas las muertes que ha habido, de los jóvenes, en fin, por los excesos. Entonces, esto es un tema que tiene tanto a la policía como a la ciudadanía, y hay familias enteras de los dos lados de víctimas. El líder se tiene que sintonizar con eso, pero al mismo tiempo tiene que ser cerebral y proponer salidas, medidas, digamos que requiere mucha serenidad, pero primero tiene que haber como conectado con los sentimientos. Me parece que en esta semana hubo mucha ausencia de conexión con esos sentimientos. Y después viene el tema de las salidas, que son, vamos a hacer esto, vamos a cambiar los protocolos. La policía, digamos que tiene que ser muy claro, digamos, cuál es el manejo que va a hacer de estas situaciones, cómo va a reaccionar, porque esto de salir disparando por todas partes, pues no tiene sentido. Entonces, yo creo que a esto hace falta también un ejercicio de reflexión y decir, bueno, la policía vamos a rayar la cancha dentro de la cual va a operar la policía en estas circunstancias, porque es que, vuelvo al punto inicial, el contexto en el que estamos hoy es un contexto muy complejo, es muy explosivo. Cualquier cosa puede generar unas reacciones que no tenemos
no estaban en los manuales. Es algo completamente distinto por la situación tan extrema desde el punto de vista económico y social. Yo le quiero hacer un recorrido rápido, a ver usted qué opina, por los 4 líderes más importantes, a mi juicio, en la actual coyuntura, en lo que se refiere a tratar de tramitar los problemas que hay en este conflicto. El presidente, Gustavo Petro, el expresidente Uribe y la alcaldesa Claudia López. El presidente durante 48 horas mantuvo una desconexión, hablando de la conexión que usted plantea, digamos, defendió la institucionalidad de la policía, eso es razonable de un presidente, muy reacio a admitir que pudo haber errores cuando estaban grabados en video, sobre todo los del señor Ordóñez, muy reacio que se va a hacer la investigación, que no sé qué, pero sobre todo 48 horas para admitir 2 cosas. Uno, que había que referirse a las víctimas, que había que sentir empatía con las víctimas, que había que sentir empatía con los ciudadanos que estaban viviendo una tragedia, no solo la familia del señor Ordóñez, sino la familia de las otras 13 personas fallecidas. Y 2, el que admitiera también la posibilidad de que había que hacer una revisión interna de pedir perdón. Y desde esa perspectiva, 48 horas son mucho tiempo en un momento en que la gente está pidiendo que sus liderazgos lo interpreten sus sentimientos. Eso por una parte. Desde la perspectiva de Gustavo Petro, pues digamos que no voy a profundizar mucho, creo que es muy irresponsable. Si quiere yo le meto la cucucharada ahí. Mi visión es alguien, o sea, este es un país muy complejo. Colombia tiene muchas dificultades. Un país que tiene que buscar soluciones todo el tiempo a problemas difíciles. Pero nuestros líderes y gobernantes, o en este caso un senador de la República, no pueden dedicarse a agravar los problemas, a ser incendiarios. Y uno veía por los tweets al filo de la medianoche, el jueves, el tono, el mensaje que estaba enviando Gustavo Petro, que era un mensaje que agravaba las cosas, incitaba a esa violencia, a eso, digamos, a esas reacciones. Entonces yo creo que esa no es la función de nuestros líderes. Nuestros líderes están para resolver los problemas, no para provocar. Entonces, pues lo veo clarísimo. Me parece que son unos errores que muestran falta de serenidad y sobre todo falta de ecuanimidad en los momentos más críticos y más difíciles, cuando hay que buscar, ante todo, son las soluciones. Solo le voy a poner un ejemplo para que no queden las palabras un poco en el aire. En la noche del miércoles, el senador Petro retuiteó un mensaje de otra persona que mostraba un video en el que una horda de gente que estaba protestando, enardecida con palos y piedras, corría a un conjunto de 7 u 8 policías por un callejón que aparentemente era estrecho y no se sabe si tenía salida. Una escena dramática, verdaderamente. La persona que lo mandó decía, esto es pura poesía. Y Gustavo Petro lo retuitea sin ni siquiera nada, montado en el mensaje de alguien que le parece poesía irse contra la autoridad. Una cosa son los excesos de la policía, y ya hemos abundado en eso, pero no quiere decir que acorralar a unos policías a piedra y palo sea poesía para un senador de la República. Yo creo que en eso estamos muy de acuerdo, una reacción muy mala, muy inconveniente, realmente no es un liderazgo constructivo. Es cada día más evidente para mí. Pero bueno, usted estaba haciendo el listado, estaba enumerando. Bueno, siga. Le digo lo que pienso de la reacción del expresidente Álvaro Uribe, a ver usted qué opina. Partamos de una base. Buena parte de los problemas que ha tenido el presidente Duque han tenido que ver con que trata de alejarse de las posiciones del Centro Democrático y del expresidente Uribe, pero como allí está su mayor capital político, sobre todo en las épocas de mayor descenso de las encuestas de favorabilidad, pues tiene que volver al amparo de lo que su partido y el expresidente Uribe le puede prestar. En ese contexto, me parece que es inadecuado, por decirlo menos, que el expresidente Uribe diga que esta situación hay que manejarla militarizando las calles y poniendo toque de queda en todo el país. Una posición extrema, listo. Una posición de derecha, listo, nada novedoso. Pero si quien le da el capital político al presidente en un momento de crisis dicta esas posibilidades o esas soluciones extremas,
¿qué margen de maniobra le queda al presidente? Si se aleja del expresidente Uribe, pierde capital político, y si se acerca, termina con un margencito muy estrecho para tener que tomar medidas de fuerza. A mí me parece que no contribuye tampoco en mucho la posición del expresidente en este momento, Mauricio. No, estoy de acuerdo. Me parece que no es la función de un senador, ya ex senador, siendo, digamos, el jefe del partido político del presidente, pues se entiende casi que como una orden, una instrucción. Pero más que eso, es que es equivocado lo que se estaba diciendo y lo que estaba proponiendo. Eso nos hubiera puesto en una situación, si eso hubiera llegado a ser, afortunadamente no se hizo, estaríamos hoy con una ciudad incendiada, porque evidentemente la reacción de la gente habría sido mucho más violenta y mucho más agresiva. Hay un descontento, hay una razón de fondo para ese descontento, ya las mencionamos, razones económicas, hay una razón circunstancial que fue la forma tan visible como se cometieron esos excesos de la policía, y si a esto le hubiéramos puesto las tanquetas del ejército en las calles de Bogotá, la ciudad estaría incendiada. O sea, la recomendación en forma era inconveniente, pero sobre todo en el fondo, una mala idea, una mala sugerencia, una mala forma de resolver estos problemas. Bueno, y finalmente, para que pasemos a otros temas, a ver si alcanzamos a tocar 2 o 3 temas más, la impresión que le ha dado a usted la alcaldesa Claudia López, yo le doy la mía para que usted me rebata, porque creo que me va a rebatir. Yo reconozco 2 problemas importantes en el caso de ella. El primero lo circularon en un video en redes sociales, que cuando ella era candidata decía: en la ciudad de Bogotá no ha habido comandante de la policía, no ha habido jefe de la policía. No lo fue Samuel Moreno, que terminó siendo un pillo. No lo fue Gustavo Petro, que se desentendió del problema. No lo fue Enrique Peñalosa, que se desentendió del problema. Yo sí voy a dirigir la policía de Bogotá. Y acto seguido le ponen el otro pedazo de video de la noche del miércoles en que ella le dice: le exijo al presidente de la República, que es el comandante de la policía, que le ponga orden a este cuerpo, porque a ella no le han obedecido, evidentemente. Le reconozco ese problema y le reconozco el problema adicional de que ella, con un aire de suficiencia moral, con el mismo aire de suficiencia moral, de superioridad moral, con que trata todos los temas, y de soberbia, de arrogancia, pues le mete más leña al fuego. Pero el día de ayer viernes por la noche, y quien quiera buscar el video lo busca, después de hablar con el presidente y con el procurador, me parece que dio una visión mucho más integral del problema que lo que hemos dicho de Petro, que lo hemos dicho de Uribe y del mismo presidente Duque. Ella le dice al presidente y al procurador: hay que identificar rápidamente quiénes fueron los policías que cometieron abusos, quiénes fueron los que dispararon armas de fuego, y separarlos de inmediato de la institución. Punto número 1. En eso le copiaron los dos, el procurador y el presidente. Segundo punto: hay que hacer una reforma de la policía, sacarla del Ministerio de la Defensa, pasarla a una jurisdicción de justicia ordinaria, y además de eso, que la inspección de la policía esté por fuera de la policía. En eso le copió el procurador. El presidente le dijo: no voy a hacer reformas a la policía, o no apoyo reformas a la policía. Y el punto número 3, la alcaldesa dijo: la gente necesita que sus líderes se conecten con ellos. Yo quiero hacer un acto de perdón en que las autoridades le pedimos perdón a la gente, le pedimos perdón al pueblo y reconectamos con el pueblo. El presidente le dijo: no, yo ya pedí perdón, y el ministro de la Defensa ya pidió perdón, y el director de la policía ya pidió perdón. Y ella dijo: bueno, en todo caso, lo voy a hacer, lo va a hacer el día de mañana. Con todos los defectos que le reconozco y con todo lo que me choca su talante de superioridad moral y arrogancia en el momento de dirigirse al país, creo que, y a la ciudadanía, creo que esos elementos le meten unos matices, una empatía, una noción de política pública que no veo en los tweets de 140 o 200 no sé cuántos caracteres donde dice: sí, dele, no, dele, haga no sé qué, ¿Usted qué opina? Yo estoy de acuerdo. Me parece que la salida de anoche fue más institucionalista, es decir, buscando más fortalecer la institucionalidad. Y esas salidas siempre, para mí, para mi forma de ver las cosas, siempre son buenas, siempre son el mejor camino. Es decir, vamos a buscar las reformas, los cambios que hay que introducir. Me parece que ahí hubo serenidad. Entonces yo creo que, como usted lo hace, hay que destacar eso. Yo ya hice mi crítica también a otro ángulo, y es cuando se está ejerciendo una función pública, yo creo que uno se tiene que apersonar y decir: esta es mi responsabilidad,
en el caso de la alcaldía de Bogotá, es el conducir la policía metropolitana, y no se puede salir de esa responsabilidad para tratar de criticarlas de afuera. Esa sería mi crítica. Está dentro y tiene que ser la persona que debe tener todo ese carácter que le hemos visto, toda esa fuerza aplicada a liderar desde adentro, no a la crítica desde afuera. Ya la época de la crítica desde afuera pasó, ya fue senadora de la República y fue bien crítica. Y está bien, esas son las reglas de juego en la democracia, pero cuando se ocupan estos cargos y máximo de tanta responsabilidad en el Ejecutivo, en este caso en el distrito, la ciudadanía espera que sea la instancia de decisiones. Ahí lo difícil es cuando la institución no le responde a usted, ¿no? Pero entonces hay que resolver ese problema. Hay que resolver ese problema. Y hay que hacerlo evidente, hay que decir, mire, yo he hecho A y se hace B, entonces esto no puede ser. Entonces el papel no corresponde con la realidad, porque el papel dice que la persona que dirige la Policía Metropolitana es la alcaldesa en este caso. Bueno, de cualquier manera, esto no se resuelve esperando que no haya más disturbios. Esto no se resuelve diciendo, ay, que metan a esos a no sé dónde y que separen a los otros de si sé qué. Esto se resuelve con reforma institucional de la policía y se resuelve atendiendo el problema social serio que hay, que no justifica vandalismo, no justifica bandidaje, no justifica violencia, pero que va a estar todo el tiempo palpitando en manifestaciones y en protestas. Muy bien. Bueno, llevamos media hora. Sí, señor. Yo le quería preguntar a usted. Teníamos muchos más temas. Nos quedan 30 minutos. Sí. Usted me dirá por dónde continuamos. Pues, hombre, yo le quería preguntar a usted sobre el BID. Lo teníamos de segundo tema. Vamos rápido. El país se ha discutido este tema. Hoy se eligió al señor Mauricio Claver, cubanoamericano, postulado por el presidente Trump, rompiendo con una tradición, la tradición de 60 años, que la presidencia del BID era para un latinoamericano. Pero eso, en este momento, discutir la elección, etcétera, pues me parece que ya es extemporáneo, ya fue elegido. La pregunta es, ¿qué viene? ¿Qué viene de aquí en adelante? Entonces, yo diría lo siguiente. El gran problema es el resultado de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Si el señor Trump gana las elecciones, pues evidentemente el presidente de los Estados Unidos va a tener una ficha de su más cercana confianza en el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo que han visto algunos países de América Latina es que esa relación tan cercana con la Casa Blanca puede redundar en cosas buenas para el BID. ¿Qué es lo bueno para el BID? Que el BID tenga más capacidad de prestarnos a nosotros para sacarnos de este hueco en el que estamos. Entonces esa es como la lectura positiva, y de ahí fue que se pegó el presidente Duque y se pegaron muchos gobiernos como diciendo, bueno, le hacemos una apuesta a la reelección de Trump porque el señor Mauricio Claver, con Trump en la Casa Blanca, pues va a poder hacer más cosas en el BID. Pero es que hoy en día las encuestas en Estados Unidos dan como ganador a Biden. Entonces, ¿qué pasa con el Banco Interamericano de Desarrollo si gana Biden las elecciones? El Banco Interamericano queda con un presidente totalmente excluido y marginado de la Casa Blanca, donde hay no es que haya una relación distante y fría, hay una relación, digamos, tensa, una relación muy pugnaz, que obviamente se traduciría en cosas no buenas para el BID, porque el BID entonces no tendría el eco de la Casa Blanca y por lo tanto quedaría muy paralizado. Mi preocupación es que el BID necesita capitalizarse para poderle seguir prestando a países como Colombia al ritmo que necesitamos en América Latina, y obviamente con una presidencia de Biden y con el señor Mauricio Claver en el BID, esa capitalización queda completamente en entredicho. Esa es mi preocupación. Ahora, hay que tener presente que la ventaja de Joe Biden frente a Donald Trump se ha reducido de manera importante, ¿no? Se va a seguir reduciendo. Llegó a estar, sí, 12 puntos de ventaja, hoy está alrededor de 7 puntos de ventaja, sobre todo que trascendió a la convención republicana. Cuando hubo convención demócrata se amplió el margen, cuando hubo convención republicana se redujo y después tendió a estabilizarse más o menos alrededor de 7 puntos, lo cual, digamos que para quienes queremos, yo quiero que gane Joe Biden, pues la situación es preocupante, porque Donald Trump puede recurrir a todo tipo de ardides, incluido, que ya lo anunció, el que él piensa que votar por correo es un
puede dar lugar a una votación fraudulenta. Entonces, imagina lo que puede pasar si Donald Trump termina perdiendo y ganando Joe Biden las elecciones y él llama a las calles, es capaz de cualquier cosa, sencillamente, diciendo que es una elección fraudulenta, es decir, como si fuera cualquier banana republic. Sientes que vivimos en un mundo que está lleno de complejidades y que hemos visto cosas muy duras este año, hemos visto cosas que nunca nos habíamos imaginado, pero nos pueden faltar otras por ver. Y las elecciones en Estados Unidos pueden abrir un capítulo donde hay violencia en las calles, donde la elección entra en una etapa de cuestionamiento, donde si Trump pierde, probablemente va a argumentar que ya se está hablando, ya se está insinuando, se están generando como los elementos para después salir a decir que hubo fraude. En fin, estamos en una situación muy delicada. Conclusión, cualquier cosa puede pasar, pero un escenario que sería muy malo es un escenario donde Estados Unidos entra en una fase de mucha polarización, no solo política, sino también que se va y se extiende hasta las calles. Eso no se puede descartar. No, pues que se va a poder descartar. Si en Estados Unidos se están anticipando los problemas que van a pasar después en América Latina, vean nomás los disturbios alrededor de los abusos de fuerza de la policía. Primero pasan allá, después acá. Pero, perdón que lo interrumpe, me lleva a un punto. Otra cosa que queda claro de lo que ocurrió en Bogotá esta semana es que nosotros seguimos pensando que vivimos como en un mundo aislado. El mundo está totalmente interconectado. Un elemento que debe haber tenido en cuenta la policía a la hora de revisar sus protocolos, su forma de actuar, es lo que estaba pasando en las calles de Estados Unidos. Esto no está totalmente desconectado. Hay una relación. La gente está informada, la gente está enterada, la gente ve los abusos y responde. Lo que pasó en Estados Unidos fue abusos y respuesta. En Bogotá hubo abuso y hubo respuesta. Entonces, la policía tiene que estar totalmente sintonizada, tiene que haber un ejercicio de inteligencia, de saber dónde pueden darse estos brotes, en qué condiciones y cómo evitarlo, sobre todo. Esa es la parte más de fondo, cómo evitar que esto ocurra. Entonces, el mundo está interconectado de unas formas mucho menos obvias de lo que generalmente pensamos. Esta semana hubo 2 episodios, hablando de Donald Trump, para ir cerrando ese tema y pasar al siguiente. 2 episodios que algunas personas consideraron que podían herir o erosionar el recorte de terreno que trae Trump en las encuestas, es decir, erosionar su propia campaña. El primero de ellos fue la publicación del libro Rage, Rabia, de Bob Woodward, que es uno de los periodistas en su tiempo del Washington Post que descubrió el escándalo de Watergate. Ya a estas alturas de la vida, 50 años después, sigue siendo figura con la publicación de ese libro. Y en ese libro cuenta cosas como la más obvia, no voy a contar las demás que son casi que chismecitos, pero la más importante, que Donald Trump le dijo en su momento, en 16 entrevistas, todas grabadas con grabadora autorizada por Donald Trump, le dijo, yo sé lo problemática y lo dramática que es la pandemia del COVID-19, pero no lo voy a decir, no se lo voy a decir a la gente, les voy a decir que esto es una cosa tranquila. Eso es de un cinismo, de una magnitud que uno dice, en cualquier otra circunstancia, eso podría terminar acabándole la carrera presidencial a un candidato. Sí, contémosle a la audiencia quién es Bob Woodward. Es el periodista más famoso de los Estados Unidos, fue el que destapó el escándalo de Watergate, siendo periodista del Washington Post. Ha escrito libros prácticamente sobre todas las presidencias de los Estados Unidos. Lo que es muy paradójico es porque Trump, sabiendo que Woodward pues es opositor y que tiene una visión totalmente distinta, ¿por qué le dio esas entrevistas y lo hizo de manera tan cándida? Yo creo que hay un tema de la personalidad, es un tema un poco psicológico de Trump, como el niño que quiere poner la mano en el fuego, o sea, que considera que la puede poner en el fuego y no se va a quemar, pero resulta que se acabó quemando porque lo que dice este libro es devastador, o sea, es un libro que sale unas pocas semanas antes de las elecciones de Estados Unidos, pero revela mucho sobre la personalidad de Donald Trump. Es realmente difícil de entender por qué él estuvo dispuesto a dar esas entrevistas y a decir todo lo que dijo. Más rasgos de personalidad, una inmensa inmadurez. Una de las cosas que narra Woodward es que Trump le decía,
y vea el armamento que tenemos nosotros, ese no lo tiene ni Putin ni Xi Jinping, y vea a este otro, les hace morir de la envidia, como un niño chiquito mostrando juguetes. Los militares salieron a decir que ellos no pensaban que el presidente iba a revelar esa información tan reservada, porque pues evidentemente es algo que no se puede estar diciendo así de una manera tan ligera. Pero en fin, volvamos a las elecciones. Las elecciones son muy importantes para los Estados Unidos, son muy importantes para el mundo, son muy importantes para Colombia. Ya vimos la lectura a través del Banco Interamericano de Desarrollo, pero tal vez el mensaje que yo daría aquí es el siguiente. Colombia no se debe meter en esa discusión. Colombia no debe tomar partido. Colombia no debe entrar a terciar o a generar algún tipo de idea de que está a favor de una opción o de la otra, particularmente a favor de la opción de Trump, porque cualquier cosa puede pasar. Colombia siempre tiene que entrar a Washington a través de un escenario totalmente equilibrado, bipartidista. Es decir, no puede entrar a generar antipatías ni odios, porque en Estados Unidos es típico que el Ejecutivo lo controla un partido y la Cámara el otro. Entonces, aquí hay que trabajar con ese balance. Por eso me preocupó tanto que en el caso del BID se jugara una carta que es, desde todo punto de vista, muy partidista, porque eso obviamente va a generar algún tipo de problemas con los demócratas. Colombia necesita tener a los dos lados cerca. Si no, nosotros no logramos resolver muchos de nuestros problemas y tener el apoyo que se requiere para tantas cosas donde los Estados Unidos juegan un papel importante. Ahora, usted habla como si esto fuera a pasar el año entrante. Quedan 2 meses. Y en ese contexto, Colombia, el gobierno colombiano está jugado. Es decir, ya no es cuestión de que voy a matizar la cosa, está jugado por la elección de Donald Trump. Vamos a ver qué termina. Sí, pero todavía está a tiempo y el embajador tiene que ser sumamente cuidadoso con esto, porque, pues, evidentemente hay indicios de que se tiene cierta cercanía con la campaña de Trump y eso no está bien. O sea, Colombia tiene que estar neutro. Colombia oficialmente no debe estar opinando que si Trump o si Biden. Colombia tiene que estar en la mitad de la cancha, como lo han hecho todos los presidentes de Colombia. Mauricio, todos los presidentes de Colombia se han movido siempre en un muy, muy equilibrado balance entre demócratas y republicanos, porque eso es lo que le conviene a Colombia. A Colombia no le conviene. Imagínense que Colombia se la juegue con Trump y Trump pierda. Quedamos muy mal parados. Que es una posibilidad en este momento más probable que la opuesta. Déjeme, le hago una transición de tema. Le conecto las elecciones de Estados Unidos con el siguiente tema. El otro golpe que recibió Donald Trump esta semana consistió en lo siguiente. Hace unos 10 o 12 días, él había dicho que la vacuna probablemente, la vacuna contra el COVID-19, iba a estar lista antes de las elecciones. Y todos sabemos, pues, que la intención y las ganas de sacar un golpe de opinión antes de elecciones son inmensas en el caso de Donald Trump. Pues alguien que le revela a un periodista que tengo unas armas que no tiene Putin, imagínense cómo aborda un problema de estos. El golpe consistió en que 9 laboratorios de Estados Unidos, todos ellos de primera línea, todos ellos en fase 3, es decir, en la última fase de experimentación de las vacunas, que compiten además entre ellos, son rivales no solo científicos, son rivales empresariales, se pusieron de acuerdo para sacar una comunicación conjunta diciendo, nosotros no vamos a correr, nosotros vamos a nuestros propios ritmos y no vamos a solicitar permiso de las autoridades sanitarias de Estados Unidos antes de estar totalmente seguros de que esto no es malo para la salud y que sí es efectivo contra el COVID-19. Y ahí le hablaron a 2 públicos. Uno, a Vladimir Putin, esencialmente, que antes de que se acabe la fase 3 con su vacuna rusa ya le dio licencia, y cuando le preguntaron los periodistas, oiga, ¿y eso no será malo? No, yo ya mi hija se la inyectó y solo le dio un poquito de fiebre. Le hablaron a Putin, le hablaron a Xi Jinping también, los laboratorios chinos no firmaron esta carta, pero le hablaron a Donald Trump. Que 10 días antes diga, no, eso la vacuna va a salir, los laboratorios hicieron un acto de responsabilidad muy grande a mi juicio al sacar esa comunicación. Y eso nos lleva al tema de la vacuna, Mauricio, porque otro aspecto preocupante de todo esto, de lo sucedido en la última semana, es que la Organización Mundial de la Salud, en un acto de honestidad que yo valoro mucho, dijo, vea, masificar la vacuna va a ser un asunto de finales del 21 o comienzos del 22. Antes de eso, no.
Y eso es consistente un poco con los ritmos que llevan los laboratorios, hablando de masificar. Y yo ahí le quiero preguntar por una cosa que usted me contaba esta tarde que yo no conocía, que a usted lo invitaron a ser parte de un comité para evaluar la gestión de la Organización Mundial de la Salud en toda esta pandemia, porque hay que advertir, hay gente que dice la Organización Mundial de la Salud se fue a favor de China, esa es la crítica que le hace Donald Trump, hay gente que dice ha sido errática. ¿Cómo es ese cuento? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? A ver, ya hemos cubierto muchos temas, pero entonces voy a empezar con el de los presidentes y la vacuna. Yo creo que los laboratorios hicieron eso porque es la defensa de su trabajo. ¿Qué pasa el día de mañana si a la vacuna de cualquiera de esos laboratorios aparece el presidente Trump diciendo esta vacuna es efectiva? Mucha gente no va a creer. Y un laboratorio vive desde la credibilidad, de la confianza. Entonces los laboratorios dicen, nos tenemos que distanciar de estos líderes políticos que, por cierto, no generan credibilidad. Que ese es el gran problema de la política hoy en el mundo, que el líder cuando habla, la gente lee que está, digamos, hablando con unos intereses, con unos sesgos que no son los del ciudadano de a pie, que no son los de la gente del común. Entonces, la gente ya no les cree. El día que Trump diga que tal vacuna funciona, yo esa vacuna no me la voy a poner, la que diga Trump, ni la de Xi Jinping, ni la de Putin. No me la voy a poner, yo me voy a poner la vacuna que diga o la Organización Mundial de la Salud o la gente a la que uno le tiene credibilidad porque sabe que hace un estudio científico riguroso. Yo sí pongo mucho el ejemplo de Bill Gates. A mí Bill Gates me parece un buen modelo porque es una persona, digamos, que obviamente tiene unos intereses filantrópicos, quiere ayudarle a la humanidad, quiere contribuir, pero lo hace sobre la base de la evidencia, sobre el conocimiento. Y cuando opina y dice las cosas, no son caprichosas, no son comentarios hechos a la ligera. Entonces, ese es el tipo de liderazgo que necesita el mundo, un liderazgo con credibilidad, que la persona se lea como una persona que está diciendo algo honesto, sincero. Entonces los laboratorios obviamente se quieren separar de esos abrazos de políticos que al final lo que van a generar es problemas. Porque entonces si resulta que la vacuna del laboratorio AstraZeneca funcionó, pero si el que sale a decirlo eso es Trump, le hace un daño a AstraZeneca. AstraZeneca necesita que su vacuna se defienda por sus propios méritos. Usted me pregunta por el panel internacional, es una comisión. El máximo órgano de la Organización Mundial de la Salud es la Asamblea Mundial de la Salud. La Asamblea Mundial de la Salud, el pasado mes de mayo, en medio de una gran controversia de diferentes puntos de vista de todos los países miembros de la OMS, decidió que era necesario crear un panel independiente para evaluar la respuesta, no solo de la OMS, sino la respuesta mundial. Delegó la conformación de ese panel en dos mujeres muy importantes en el mundo, muy líderes. La ex primer ministro de Nueva Zelanda, Helen Clark, una mujer muy, muy influyente, fue directora del PNUD durante muchos años, y la señora Ellen Sirleaf. Ellen Sirleaf es una expresidente de Liberia, país africano, pero además es premio Nobel de Paz, gran abanderada de las causas de las mujeres, del empoderamiento de las mujeres. Ellas dos se encargaron de armar una comisión de 11 miembros. Somos dos latinoamericanos, el expresidente Ernesto Zedillo de México y yo, y vamos a empezar a trabajar esta semana. Tenemos una primera jornada este jueves. Va a ser un trabajo muy importante porque esto no es una cosa retrospectiva sobre algo que ya pasó, es algo sobre lo cual hay un presente, hay un momento, entonces tenemos que evaluar cuál es la respuesta que se ha dado con el ánimo de dar recomendaciones para mejorar la situación actual, pero también para evitar que a futuro, cuando ocurran, ojalá no, fenómenos parecidos, pues se repitan errores. Hay gente muy interesante en ese grupo de 11 personas. Está la gente que tuvo que manejar desde el Fondo Global de las Vacunas el problema del SIDA, del ébola, de la tuberculosis, de la malaria, un expresidente de Médicos Sin Fronteras, que todos sabemos, esa es una ONG que hace un trabajo impresionante en los países más pobres. Está un ex canciller del Reino Unido, David Miliband, que es hoy el director de una ONG que maneja temas de refugiados. En fin, un grupo muy interesante y pues me siento muy honrado de estar ahí porque somos solo, como le decía, dos latinoamericanos y pues todo el mundo sabe que el problema del COVID-19 ha sido esencialmente un problema en este momento para América Latina. Es que América Latina, y con estas cifras se dice todo, América Latina tiene el 8% de la población mundial, pero tiene el 30% de los casos y de las muertes del COVID-19. Entonces, pues,
es importante esa vocería de América Latina en todo este fenómeno. No para encontrar culpables, así no vamos a repetir lo que estamos viendo esta semana en Bogotá de echarle la culpa al otro, sino más bien de encontrar soluciones y de ver qué se puede hacer mejor. De manera que va a estar muy, muy dedicado a ese tema. ¿Cuándo entregan informe? A la siguiente asamblea de la Asamblea Mundial de la Salud, que es en abril 2021. Bueno, es un trabajo intenso, vamos a tener muchas reuniones, todo virtual, por cierto. Míreme al lente de la cámara y póngase la mano en el... No se ponga la mano en el corazón porque parecería propaganda política. Míreme al lente de la cámara y dígame, si gana Donald Trump las elecciones, ¿eso sesga o cambia un poco el sentido del informe sobre la ecuanimidad de la OMS? No creo. No creo que tenga nada que ver con eso, porque, francamente hablando, este es un informe, pues, de un grupo de muchos países, ¿no? O sea, y acuérdense que en la OMS hubo mucha pelea, que si los chinos sí habían sido transparentes, que se demoró mucho en llegar la comisión de la OMS, que la dejaran entrar a Wuhan. También entonces viene el problema de Estados Unidos con la OMS. O sea, ahí hay de todo. Conclusión, yo creo que la comisión lo que tiene que hacer ante todo es independiente. Aquí no hay nadie en representación de gobierno, no hay nadie que esté en función de defender, digamos, la tarea de un determinado gobierno. Por ejemplo, hay profesores de medicina muy importantes de los Estados Unidos y de China, pero son académicos. Entonces, ese es un grupo, pienso yo, que tiene como la suficiente diversidad, matices, mujeres, líderes en muchos frentes. Se ve que se dedicaron un buen tiempo a escoger. Bueno, vean, nos quedan 9 minutos. Antes de pasar a la parte más amable de recomendaciones de libros, de música, de películas, amable además súper necesaria, porque es que si uno no alimenta un poco el espíritu y el ánimo, la realidad se lo lleva por delante. Yo quiero que le dediquemos 3 minutos, si a usted le parece, a hacer una reflexión de lo que significa el que la vacuna no llegue durante 16, sino 18 meses más a Colombia, en un contexto en el que la economía seguramente este año va a decrecer 8% o algo parecido, y no han entendido la alcaldesa, el presidente, los alcaldes, etcétera, etcétera. ¿Qué le suscita a usted esa idea de que... Esa es la gran pregunta, porque todo indica que esa vacuna se va a demorar. Primero porque algún laboratorio va a decir, muy bien, pasé las pruebas. No solo fase 3, sino que ya hice todas las pruebas, las hice en muchos países. Yo que siento que hay un grupo de países que realmente está mejor parado por X o Y razones. Uno, porque le pusieron mucha plata a los laboratorios. Y le pusieron plata a los laboratorios con compromisos de que les entregaban primero las vacunas a ellos. Otros fueron muy hábiles. Argentina, Brasil, México. Le dijeron a los laboratorios, miren, vengan, hagan las pruebas acá. Nosotros ponemos nuestros laboratorios también al servicio de esta causa para producir después la vacuna. Y obviamente eso les da acceso. Ese tema, yo creo que ya lo hablamos la vez pasada, yo escribí una columna sobre eso, yo sigo preocupado, yo no estoy satisfecho. Esta semana una página entera en El Tiempo explicando en qué iba el tema de la vacuna. Yo no estoy de todo satisfecho, yo creo que hay una tarea pendiente. Pero más allá de eso, supongamos que eso es junio, julio, septiembre, diciembre del año entrante. Bueno, una cosa es tener la vacuna, una cosa es que se haya descubierto la vacuna y otra muy distinta es que la población esté vacunada. Desde ya tenemos que empezar a planear cómo va a ser ese proceso de vacunación. No hay que vacunar al 100% de la población, hay que vacunar, digamos, el 70%, 60%, pero hay que saber quiénes, cómo, dónde. Hay que tener toda esa logística preparada. Porque mientras no pase eso, la situación no va a ser normal. Hoy ya no tenemos confinamiento, ya no tenemos cuarentena, pero aquí sigue habiendo muchas restricciones. Primero porque hay protocolos desde el punto de vista de los almacenes, los restaurantes, etcétera. Pero segundo, porque la gente también tiene temores. Entonces, esto no podemos hablar de ninguna normalidad hasta que no tengamos esa inmunidad de grupo que lograremos, espero, con la vacuna. Entonces, esa situación es muy delicada. Ahora, esta economía necesita un empujón.
esto no va a arrancar solo. O sea, el solo hecho de que hayan dicho ya, si el 1 de septiembre, como que hubiera habido un cambio del día, digamos que ya pasamos del día a la noche y ya entonces la gente puede salir. No, la respuesta no es inmediata, necesita un estartazo. Y necesitamos darle ese estartazo a la economía. Lo que pasa es que el gobierno gastó mucho de la gasolina que tenía en la etapa de la preservación, de la emergencia, de la atención humanitaria, del momento más difícil. Hay que buscar estos espacios para pegarle este empujón a la economía y hacerlo muy rápido porque si no vamos a tener un año 2021, todos estamos trabajando implícitamente que el 2021 va a ser mucho mejor, que vamos a salir. Eso no está asegurado, eso dependerá de medidas y decisiones que hay que tomar desde ya. Un último comentario mío sobre eso. Usted acaba de decir que el gobierno gastó buena parte del combustible durante la época de la asistencia social y tal. Ojo, que cuando uno hace el cálculo de qué porcentaje del PIB le ha dedicado cada país a atender hasta el día de hoy las necesidades sociales, pero también de reactivación de la economía, Colombia no es de los más altos, 2,83% del Producto Interno Bruto. Totalmente, totalmente. Chile casi que lo triplica y Perú más que eso, pero sobre todo el mes de abril, acordémonos, esto creo que lo mencionábamos la vez pasada, el mes de abril el gobierno se demoró mucho en sacar el subsidio a la nómina y en el mes de abril se generaron 5 millones de desempleos, mientras nos sacaba un decreto que salió como el 10 de mayo, solo para pensar que usted de fondo. Necesitamos más estímulo, pero para poder tener más estímulo hay que tener algo que se llama espacio fiscal, es decir, poder gastar un poco más. Pero para poder gastar más y no generar efectos negativos, hay que dar tranquilidad de que las perspectivas futuras en materia económica y sobre todo en materia fiscal van a mejorar. Hay que tomar medidas hoy, no para cobrar impuestos hoy ni para bajar gastos hoy, sino para cuando las cosas se hayan normalizado, en 2 años o en 3, entren en vigencia. Hay que tomar esas decisiones hoy. Esta semana le oí al presidente Duque decir que sería torpe hacer reformas. No. Lo torpe es no hacerlas. Porque lo que hay que hacer es ya, él tiene que gastar parte de su capital político hoy, tomando decisiones para que las cosas en 3 años o en 2 estén mejor. No dejarlas para que en ese momento se tomen esas decisiones. Entonces, hay que desde ya, en la parte pensional, en la parte de impuestos, etcétera, decir, mire, cuando la economía en 2 años ya se haya recuperado, entran en vigencia estas medidas. Eso nos abre espacio fiscal hoy, nos permite gastar más hoy y nos permite hacer el estímulo fiscal más contundente, que es lo que necesita la economía hoy. Entonces es contrario a lo que está diciendo el gobierno, de que sería torpe hacer reformas. No, torpe es no hacerlas. Entre otras cosas porque en 2 años hay elecciones presidenciales, ¿no? Entonces más nos vale que la economía esté más o menos emputada en ese momento. El problema no se va a el próximo gobierno, porque el próximo gobierno va a llegar a una situación donde sería, en mi opinión, no sería responsable. Cada gobierno tiene, Mauricio, que usar su capital político para tomar decisiones impopulares y difíciles. Esto no funciona sobre la base de que uno en el gobierno solo va a lograr aplausos. No, tiene que tomar decisiones que son difíciles, pero son necesarias, porque si no se toman, las condiciones del país se vuelven mucho más complejas después. Entonces yo creo que esa es la filosofía con la que tiene que pensar este problema el presidente Duque. Yo lo veo un poco engolosinado con sus programas de televisión todos los días, etcétera, como dando la noticia de alguien que es un administrador, que está administrando bien las cosas. No. Aquí se necesita liderazgo. Y el liderazgo viene asociado al cambio. Un líder no es el que cumple perfectamente con todos los procedimientos y que, digamos, opera dentro de la cancha que ha encontrado. Un líder es el que propone cambios, no es el gerente, no es el encargado del cumplimiento, es el encargado de los cambios. Vea, y terminamos por donde arrancamos, hablando de los tipos de liderazgo y si los líderes están teniendo las características y condiciones que exige la coyuntura. Primero la de orden público, ahora estamos hablando de la económica. Y como se nos acabó el tiempo, Mauricio, yo le quiero cambiar la sección de recomendados por una pregunta que respondamos los dos. En estos días tan llenos de afugias, llenos de cosas dramáticas, llenos de preocupaciones, dígame 2 cosas que le hayan alimentado a usted el espíritu. Libros, películas, sus hijas. Sí, que se nos fue el tiempo y nos propusimos la cosa disciplinada de acabar a las 6:30 para que ustedes, los que nos están siguiendo, pues no se aburren y no queden saturados de esto.
Me vi, bueno, dos cosas, rápidamente. Hay que ver en Netflix El robo del siglo. Qué buena producción, qué bien hecha. Un tema vigente porque es un tema reciente, pero muy bien hecho, grandes actuaciones. Me parece que queda muy bien el talento nacional. Yo estaba viendo incluso en estos días una serie que me recomendó un amigo coreana y les puedo decir que la nuestra es mejor. La actuación es mucho mejor. Les recomiendo a los que no han visto El robo del siglo, que es el robo del Banco de la República en Valledupar, 24.000 millones de pesos, que vean una entrevista que dio Gerardo Hernández, codirector del Banco de la República, quien trabajaba en ese momento como gerente administrativo del Banco de la República, contando qué fue lo que pasó desde la perspectiva del Banco de la República. Ya esto no es ficción, ni es cine, ni nada, sino es la historia del Banco de la República. Está en YouTube, Gerardo Hernández. Y la última, yo le he dicho a usted lo de las biografías y usted se burla de mí porque me gustan las biografías. Hay una que me encanta, que es la de Hamilton, Alexander Hamilton, que es uno de los padres fundadores de los Estados Unidos y fue el primer secretario, creó el Departamento del Tesoro. Entonces, todo ministro de Hacienda siempre piensa mucho en la vida y en la obra de Hamilton. Eso lo llevaron a una obra, a un musical en Broadway, hecho, digamos, el guión, la actuación, hecho por uno de los, digamos, artistas más famosos del momento, Lin-Manuel Miranda, puertorriqueño, fantástico. Está ahora en el Disney Channel, el play de Broadway. Hasta mejor que verlo allá presencialmente porque como tiene los subtítulos, hay que verlo con subtítulos porque el musical es rap, ¿no? Entonces, la música es muy rápida, entonces vale la pena verlo subtitulado, lo recomiendo. Alexander Hamilton, Lin-Manuel Miranda, Disney Plus. Bueno, yo quiero dejar constancia que yo no me burlo de que a usted le gusten las biografías. Llamo la atención sobre el hecho de el ritmo y la velocidad a la que lee biografías, porque en cada uno de estos encuentros nos tiene una nueva. Lo que quiere decir que no está tan ocupado en funciones del Ministerio de Hacienda. Cuénteme qué anda haciendo en materia cultural. Bueno, yo escribía durante 20 años crítica de cine sobre estrenos semanales y como no volví a ver estrenos durante tanto tiempo, me he dedicado a hacer ahora comentarios de cine en video en internet de clásicos de nuestra época, de nuestra juventud e infancia, pues cuando empecé yo a querer el cine esencialmente. Y es buenísimo volver a ver películas que uno ya vio y que le dejaron una cierta impresión de maravillosa, fantástica, horrorosa, miedosa, verlas con la óptica presente. No me voy a detener en muchas de ellas, les quiero recomendar una que aguantó en su momento, año 87, y aguanta perfectamente el día de hoy. Los Intocables, de Brian De Palma, y que tiene un rasgo muy importante, y es que Sean Connery, el primer James Bond, cumplió 90 años hace 15 días o algo parecido, en una carrera brillante. ¿Se acuerdan que fue el papá de Indiana Jones, fuera de ser Sean Connery, etcétera, etcétera? Este fue el único papel, el de Los Intocables, uno de los papeles secundarios de Los Intocables, por el cual se ganó un premio Oscar. Entonces, por esa vía, volví a ver Los Intocables y es fantástica, es buenísima. Y pues no tengo ¿Dónde quedan esas recomendaciones? ¿Ah? ¿Dónde pone esas recomendaciones? Están salen en el noticiero en el que yo trabajo, en Red Más, y se ponen en YouTube y en Facebook igualmente. Entonces, pues ustedes, digamos, ven primero la entrevista de Gerardo Hernández, después ven mi recomendación de cine. Pero le pregunto una cosa, porque usted habló de una película, Los Intocables 1987, pero yo lo conozco a ustedes de antes y su gusto musical por Fiebre de Sábado en la Noche no competía con el de nadie, porque además usted era un gran bailarín de disco. Yo creo que John Travolta, pues ahora usted habla de Sean Connery, pero hablar de John Travolta. Le voy a decir, una de las reseñas que ya hice fue la de Grease. Olivia Newton-John. Fiebre del Sábado por la Noche. Y dudé acerca de cuál de las dos reseñar. Creo que es mejor película vista desde hoy, Fiebre de Sábado por la Noche. Es mucho más sólida en cuanto a historia y tal. Tiene el estigma de gente del común
que agarró el éxito de los Bee Gees y la destrozó por completo, la volvió casi que un objeto kitsch en la cultura popular, pero es mejor que Grease. En todo caso, Grease pues Yo creo tiene... que a ese grupo que teníamos por ahí 17, 16 o 15 años en esa época, nos marcó más Fiebre de Sábado por la Noche que Grease. Exactamente, sí, salvo la última escena de Grease, que usted se acordará de ella. La voy a volver a ver. Mauricio, nos quedamos con cantidades de temas. Yo creo que vamos a tener que hacer esto con un poco más de frecuencia porque queríamos hablar de tanta cosa y vamos a hablar de... Un momentico, hermano, yo no leo las biografías al ritmo que usted lee, pero también me echo mis lecturas. Sí, sí. Quiero invitarlos mañana a las 9 de la noche. Todas las noches se está leyendo un par de capítulos de este libro de Ricardo Silva, Cómo perderlo todo. Me correspondió el honor de que Ricardo, buen amigo, me invitara a leer mañana uno de los capítulos a las 9 de la noche. Entonces busquen en redes sociales, encarrétense con ese capítulo, vamos hasta el final del libro en los siguientes días y en las siguientes semanas, y es una buena manera también de unir intereses y de unir gustos en medio de esta dificultad. Ahora sí proceda a despedir, Mauricio. No, muy bien, muy bien. Yo creo que siempre tenemos que meterle este elemento cultural, de charlas. Hay que aprovechar estos tiempos para educarnos, para enriquecernos, para ver otras cosas. Eso es lo que realmente nos ayuda a impulsar el cambio. El cambio surge de toda esta información, de la creatividad, de estar pensando, digamos, más allá de lo que ha sido como nuestra cancha natural. Hay que ir más allá porque estamos viviendo un mundo muy complejo, lleno de dilemas y lleno de dificultades. Así que es en la literatura donde se encuentran muchas de las respuestas a estos problemas. Nos quedaron muchos temas. Íbamos a tocar el tema de Avianca, por ejemplo. Íbamos a hablar también de FEDESarrollo. ¿Ah? Vamos a hablar de FEDESarrollo, donde... Vamos a hablar de 50 años de FEDESarrollo, que fue y vamos a hablar de las mujeres, porque tenemos un tema muy importante del empoderamiento de las mujeres. Hay temas por delante de elecciones muy importantes donde las mujeres tienen que jugar un papel protagónico. En fin, bueno, hay tantos temas, pero llevamos 1 hora y 7 minutos. Ustedes nos perdonarán, nos pasamos 7 minutos. Vamos a hacer cada día más, a tratar de ser más estrictos. Los invitamos pronto porque hay muchos temas y esta conversación, pues es una conversación entre amigos que, como todas las conversaciones con las personas cercanas a nosotros, nunca terminan. Muchas gracias por acompañarnos. En unas 3 o 4 semanas nos volvemos a ver. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.